del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, La Palabra de Cristo. Y en esta gloriosa tarde vamos a estar exponiendo la palabra de nuestro Dios conforme a su voluntad. También damos la bienvenida a todos los hermanos televidentes que nos sintonizan aquí por el canal de la fe, el canal 33 de CableSat, aquí en Usulután. Damos gracias también por todos los hermanos que nos han ayudado grandemente, a nuestro hermano Erasmo García, que ha sido de gran ayuda para este programa también, así como también otros hermanos con sus oraciones, y bendecimos a todos los hermanos que nos sintonizan desde allá de El Paraíso, que nos sintonizan de aquí de la Colonia Cruz, también los que están en Erehuayquín y los que están por allá en Santa María, en el Cantón San Francisco. Bendiciones para todos nuestros hermanos y también los que están sintonizando en otros lugares que tal vez no los he mencionado. También les pedimos que sigan orando por este programa, pues queremos engrandecer una hora extra, queremos poner otra hora para que sea hablando de las Escrituras, en la cual cualquiera puede mandar sus requisitos para que se le explique cualquier parte de la Escritura, y si no, estaremos hablando también acerca de la palabra de Dios, de los libros enteros o las cartas que nos pidan explicaciones. También podremos estar haciendo eso, pero para esto necesitamos encontrar 5 socios que se quieran dar un pago al mes de $10. Por esto, hermanos, pedimos solamente para que aquellos que quieran que la palabra de Dios siga adelante, pues esta es su oportunidad de sembrar en el camino de nuestro Dios, pero eso es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros conforme a su voluntad, ¿verdad? Así también vamos en esta hora, vamos a estar estudiando la palabra original de nuestro Dios, la palabra escrita, por la cual nosotros tenemos vida y vida en abundancia, por la cual tenemos también la salvación de la vida eterna, ¿verdad? Porque la salvación del el castigo eterno que viene la tenemos en Cristo. Y así, hermanos, pues les pedimos y les instamos en el nombre del Señor a que nos ayuden y que también pongan atención acerca de las clases que se están llevando a cabo, pues sabemos que todo lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. También bendecimos a nuestra hermana Alicia López Meléndez, la cual es la que provee más grandemente para este programa, la cual nos ha bendecido ya desde que comenzó el programa. Así también a todos los hermanos que oran por nosotros. En esta hora vamos a estar orando por todos los hermanos que están enfermos y los que están afligidos también, y los que están pasando tribulaciones financieras. También les pedimos para que el Señor les siga bendiciendo grandemente, ore con nosotros, y acuérdense que estamos presentando la palabra de nuestro Dios, y también estamos llevando a cabo el estudio en qué hemos creído. Ese es el tema con el que nos estamos desplazando, y estamos viendo la palabra cómo se ha estado distribuyendo todo este tiempo atrás. Antes que todo, vamos a orar, hermanos, para entrar en el gozo de las Escrituras y así poder entrar en el conocimiento de la verdad y la justicia de Dios. Oremos. Amantísimo Padre eterno celestial, Dios todopoderoso, santo y Rey de reyes, Señor de señores, el cual le ha placido que a nosotros conozcamos, Señor, de su palabra y podamos tener su luz y asimismo poder predicar conforme a lo que Él nos ha puesto en nuestro corazón. Tú eres digno de toda alabanza, Dios santo, porque eres santo, 3 veces santo, Señor, y nos has dado a nosotros bendiciones en los lugares altos, Señor. Gracias le damos por habernos bendecido y habernos escogido para este servicio de tus hijos, para que podamos proclamar la palabra conforme a tu misericordia. Bendiga también a todos los hermanos que están enfermos, que nos están sintonizando. Tú sabes de lo que ellos están padeciendo y lo que ellos tienen.
pues con su misericordia le pido, Señor, para que usted pueda darle a ellos la sanidad, Señor, y la justificación para su enfermedad, y así ellos puedan tener un alivio conforme a tu voluntad, Señor, porque sabemos que tú eres Dios todopoderoso, que se apiada de nosotros y nos das conforme a la misericordia que tú tienes con nosotros. Pues aquí clamamos por todos los hermanos televidentes que sufren de diferentes enfermedades y que están, Señor, necesitados. Así también por aquellos que están necesitados financieramente, que tienen pagos que hacer y que tienen, Señor, que dar estos pagos cada mes o cada semana o cada 15 días, Señor. Bendígales para que ellos no tengan nada de qué avergonzarse. También le pido por toda la iglesia de nuestro Señor, para que ellos también sean bendecidos generalmente conforme a tu misericordia, Señor, y ninguno pase vergüenza. También le pedimos, Señor, por todos aquellos que tienen hijos, padres, madres en la cárcel y que están necesitados, Señor, de ser confortados. Sabemos que tú eres Dios y tú te apiadas de nosotros. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tú le confortes el corazón a cada uno de los que están sufriendo, tanto adentro como los que están afuera, Señor, todas esas familias, porque sabemos que solamente tú te apiadas de nosotros. Gracias le damos y le pedimos, Señor, la bendición para todo el corazón que esté oyendo y esté mirando, Señor, este programa. Sean bendecidos cada uno de ellos conforme a su voluntad y que puedan, Señor, tener la paz al oír esta palabra en sus corazones. Así también le pedimos, Señor, que se haga efecto, Señor, su palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pues aquí, Señor, bendice los corazones que han decidido estar con nosotros en esta tarde, en este programa, Señor, que lo pasamos cada jueves, porque sabemos que tú eres Dios y que has puesto, Señor, esta palabra para cada uno de aquellos que tú has designado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por siempre. Amén. Así, hermanos, vamos a pasar al estudio bíblico que estamos llevando a cabo y estamos mirando la apostasía. ¿Por qué la apostasía? Porque necesitamos saber en qué hemos creído, si esto es verdaderamente la palabra de nuestro Dios, si estamos siguiendo conforme al reglamento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, si estamos siguiendo conforme a las Escrituras o es que nosotros hemos tomado un rumbo diferente. Por esto es que la apostasía ha venido para que la confusión sea en cada uno de aquellos que no han recibido la verdad. Pues la apostasía es abandonar lo original e ir en pos de diferentes doctrinas en las cuales no hay bendición, no hay poder de Dios, hay otro espíritu, otro evangelio y otro Cristo. De esta manera es que muchos han sido confundidos y han salido por el mundo llevando este tipo de doctrinas y enseñanzas. Así también tenemos a los anglosajones, los anabautistas de aquel tiempo antiguo, de antaño, que ellos se desviaron de la verdadera palabra de Dios, y muchos así se han desviado, y aún en los tiempos bíblicos de los apóstoles también hubo esto, y el apóstol Pablo nos va a hablar el día de hoy, como el apóstol Juan también nos va a dar su puntito de vista. También Judas nos va a estar también dando el entendimiento acerca de lo que es la apostasía y cómo es que muchos se han ido en diferentes caminos. Por eso es que ahora en día estamos con un conglomerado de doctrinas y enseñanzas sumamente fuerte y diferente cada uno de ellos, por lo cual no todos hablan la misma cosa. Y la Biblia nos manda a nosotros que tenemos que pensar en una misma mente y en un mismo entendimiento, como lo dice Primera de Corintios 1:10, dice: os ruego, pues hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por lo cual se cree y se sabe y se entiende por medio de las Escrituras que la palabra de nuestro Dios fue dada a la iglesia que el Señor Jesucristo fundó y la cual Él compró con su sangre, y esta palabra que Él dio fue la que formó la iglesia, que está la iglesia primitiva. Entonces, tenemos que hacer todo conforme lo que los primitivos hicieron. No
no lo tenemos que hacer conforme a lo que nosotros creamos que es mejor. Tenemos que hacer exactamente como está escrito. La palabra de Dios es inmutable, Dios es inmutable, Dios no cambia, pero nosotros no podemos traer cosas diferentes adentro de la palabra de Dios, porque entonces vendríamos a apostatar, dejar lo que está escrito y hacer lo que nosotros creamos. Esto es pues la necesidad de cada uno de nosotros, examinar las Escrituras de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué razones? Porque hay veces que nosotros estamos estamos aprendiendo enseñanzas que Dios nos mandó. Por ejemplo, hay unos que son fariseos en el modo de pensar. ¿Por qué razones fariseos en el modo de pensar? Porque ellos aún viven bajo la ley. Entonces, ellos son como los fariseos, que ellos exigían la ley en tales partes. Tales personas no vivieron, ni la doctrina ni la enseñanza de ellos estuvo en el principio. ¿Por qué? Porque ellos surgieron años después, miles de años después, que viene siendo en 1843, nació una secta de fariseísmo, de la cual ellos profesan tener la ley, porque se tiene que cumplir la ley. De esta manera, hermanos, han abandonado lo que es verdadero. Dice primera de Pedro, dice 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios. Esto sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Pedro nos está dando su punto de vista espiritual, que el Espíritu Santo le ha llevado a él para que escriba esto, y nos está diciendo de que tenemos que hacerlo conforme a la palabra. Pablo nos dice por allá en Corintios que no pensemos más de lo que está escrito. Por lo tanto, hermanos, si nosotros hacemos cosas diferentes como las que están sucediendo hoy en día, podemos apostatar de la verdad y podemos seguir una doctrina de pensamiento, totalmente de pensamiento, teoría o teología de los hombres, en la cual podemos llegar a tener el fuego eterno. Y como dice aquí la palabra del Señor, dice sobre lo que dijo Juan dijo en 1 de Juan 2:24, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por tanto, aquellos que no permanezcan en las cosas que se dijeron al principio, no tienen al Hijo y tampoco tienen al Padre, porque han apostatado de la verdad. Ahora, ¿pero qué es un apóstata? En un término bíblico, ¿qué es un apóstata? ¿Verdad? Dice la explicación, un apóstata es alguien que abandona su fe religiosa. La Biblia enseña claramente que los apóstatas son gentes que hacen profesiones de fe en Jesucristo, pero nunca lo recibe genuinamente como Salvador. Por ejemplo, en la parábola del del sembrador, hubieron muchos de la semilla que cayó junto al camino, de la semilla que cayó en piedras rocosas, de la semilla que cayó en espinos. Estos recibieron la palabra, pero no germinó en ellos. Apostataron, dejaron lo que Dios les había dado a ellos. Por lo tanto, el que cayó en buena tierra, ese dio fruto al 100%, ¿verdad? Dice, pero la parábola del sembrador ilustra este punto perfectamente. En esa parábola, un sembrador siembra semillas sobre 4 tipos de terreno: en tierra dura, pedregales, tierra ahogada por espinos y tierra recientemente trillada. Estas tierras representan 4 tipos de respuestas al Evangelio. La primera es el rechazo puro, mientras que las otras 3 representan varios niveles de aceptación. La tierra rocosa y ahogada por espinos representan a la gente que inicialmente responde favorablemente al Evangelio, pero cuando viene la persecución o los afanes del mundo, los abruman,
tierra ahogada por espinos. Esas son personas que se alejan. Jesús hace claro que en estos dos tipos de respuestas, que aunque inicialmente lo aceptaron, nunca produjeron algún fruto. Nuevamente, Jesús dice en el Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En 2 de Timoteo 3:1-5 dice, nos da la característica de los hombres apóstatas que surgirán en los últimos días. Y dice así en 2 de Timoteo 3:1-5. 2 de Timoteo 3:1-5 nos está hablando acerca de la clase de personas que van a haber en esos tiempos, y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado en la forma en que nosotros nos conducimos. ¿Por qué? Porque estos apóstatas son personas que siguen en las Escrituras, pero ya no tienen nada que ver porque no están haciendo la voluntad de Dios. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres armadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores e intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deseos más que de Dios. Y no está hablando de mundanos. Oiga, ¿por qué? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque no les es permitido. También los pasajes que advierten contra la apostasía sirven a dos propósitos principales. Primero, ellos exhortan a los verdaderos creyentes a asegurarse de su llamado y elección. Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5 que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Si los verdaderos creyentes son seguidores de Jesucristo, que producen fruto, entonces debemos ser capaces de ver la evidencia de la salvación. Los cristianos producen frutos en diferentes grados en base a su nivel de obediencia y sus dones espirituales, pero todos los cristianos producen fruto y debemos ver la evidencia de ello mediante un autoexamen de nosotros. Un apóstata, como se dice, es algo que esta persona ha dejado lo original, los principios, y se ha ido a otra parte. Las Escrituras son explícitas y en este día vamos a hablar acerca de las Escrituras, por lo cual estaremos avanzando en el conocimiento de la verdad y la justicia a través de lo que está escrito. No vamos a hablar de nuestro propio conocimiento y de nuestro propio intelecto, porque eso sería que estaríamos hablando nosotros en nuestra propia cuenta. Pero las Escrituras nos hablan a nosotros. ¿Por qué estamos hablando de la apostasía? Porque en el principio se estableció la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Jesucristo, se estableció en la iglesia primitiva. Y esta doctrina tenía que ser hasta el final de los tiempos sin cambiar, sin que nada le otorgara un cambio, sino que tenía que estar hasta este tiempo. Pero hoy en este tiempo tenemos diversas enseñanzas ajenas y lejanas de la originalidad que fue escrita. Hay diferentes modos de adorar, hay diferentes modos de creer, hay personas que han mutilado la Escritura, que no creen en ciertos libros, hay una enseñanza que ha salido aquí en Usulután, y mucho cuidado a todos, que no creen en las cartas paulinas, no creen en ciertos evangelios, nomás creen en el de Lucas y nomás creen en las cartas paulinas y la carta de Pedro. O sea, todas las cartas universales dicen que son anatema. Hay diferentes métodos de creer, con eso de que hacen milagros es otra parte. La otra parte es que todo lo que se hace hoy en día en las diferentes enseñanzas, pues no se hizo en el principio, y por esto muchas personas están pereciendo teniendo una doctrina adulterada y teniendo una enseñanza que Dios no mandó para nosotros. ¿Por qué? Porque si siguiéramos
la regla de lo que se fue escrito, de cómo deben de mantenerse en la iglesia y cuál es el gobierno de la iglesia y cómo está escrito en la palabra de Dios, lo seguiríamos, pero seguimos lo que más nos conviene. Por eso estamos hablando de la apostasía, porque nosotros vemos una iglesia diferente de lo que está escrito a lo que está corriendo el día de hoy. El día de hoy está corriendo el pensamiento y la teoría personal de cada quien, porque crean o no, cada enseñanza, cada teoría de las que están corriendo afuera tiene su fundador, cada uno de ellos. Por ejemplo, hay uno que fundó una enseñanza, la cual no existió antes, y voy a decir su nombre, es Carlos Russell. En 1878, él encontró los escritos de Arriano, y él era un pastor, bautista de la iglesia bautista. Y él empezó a creer en esta enseñanza, tanto que ahora es una enseñanza popular por todo el mundo, pero esa enseñanza no existió ni siquiera en el 9º siglo. Por lo tanto, esta enseñanza es anatema completamente, porque vino a surgir nuevamente en 1878, en 1909 ellos se hicieron grandes, en 1929 ya empezaban a hacer muchas cosas, tanto que cambiaron la Biblia, cambiaron el conocimiento de la Escritura y lo hicieron a su modo, dando a entender de que ellos tienen lo verdadero, pero la verdad es que esas escrituras no existían antes, por lo tanto no son confiables. De esta manera, hermanos, es que nosotros hablamos con toda autoridad y tenemos que saber si el Espíritu de Dios está en nosotros o es que es una emoción que tenemos. Vamos a ver allí en segunda carta de Tesalonicenses 2 al 3, segunda carta de Tesalonicenses 2 al 3, y la palabra de Dios nos habla de esta manera, para que podamos entender por qué el Señor nos está hablando, para que entendamos y comprendamos cuál es la doctrina, pero hay unos que ya están preparados para esto, ya han sido echados para esto, y pues no podrán ver la luz. Pero si alguno alcanza a ver la luz, escudriñese a sí mismo, escudriñe las Escrituras, escudriñe lo que usted cree y póngalo a prueba. Miren lo que dice en 2 Tesalonicenses 2 al 3, dice: les habla el apóstol Pablo a los de Tesalónica, porque andaban muchos queriendo traer una diferente doctrina. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es abandonar lo original y seguir algo que no es la verdad. La apostasía en la Biblia se refiere a la confusión que logrará inferir Satanás en la mente de la gente en los últimos tiempos, de tal manera que aquellos que creen dejarán la verdad por la mentira y aquellos que no creen se acumularán maestros de su propia concupiscencia. Primera de Juan 2:18 dice: el anticristo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2:22 nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega las Escrituras ha negado a Jesucristo. ¿Y cómo las puede negar? No cumpliendo conforme a lo que está escrito, sino haciendo otras cosas. Por eso se llama torcer las Escrituras. Eso es negar a Cristo también. Primera de Juan 4:1 dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde los tiempos de Juan, el año 95, empezó a trabajar esto. Desde antes de eso, como por el año 70, desde que hubo el incendio en Jerusalén, empezaron a traer nuevas enseñanzas.
Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto hace que quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué es lo que decimos que no ha venido en carne? Es que la palabra de Dios no ha llegado, sino a la palabra de ellos. Es cuando la palabra de Dios es manipulada a diferentes estados para poder llevar un conocimiento a las personas a un estado de emocional, para que digan que el Espíritu Santo los está tocando. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, no había multitudes que estuvieran brincando, que estuvieran haciendo cosas indebidas, porque hablaba el Espíritu de Dios, y hablaba Dios completamente con los hombres. Tenemos las señales y tenemos el testimonio, que es la palabra, por eso es que podemos decir eso. También la apostasía se está manifestando abiertamente a través de una serie de hechos que pueden ver a diario en la prensa, el cine, la radio y la televisión. Cada día se tuercen las escrituras, hay películas, libros, intentan modificar la verdad, el Código Da Vinci, el Evangelio prohibido de Judas, son un par de buenos y recientes ejemplos, como las diferentes enseñanzas, los diferentes maestros que traen sus pensamientos y lo hacen una ley para con la iglesia, en lo cual se manifiesta esto, la apostasía, en la cual muchos ya cayeron y creyeron a la mentira y se han dejado la sana doctrina. Tratar de desprestigiar la autoridad de la Biblia deja al creyente vacío y fácil de ser manipulado por cualquier corriente de la nueva era, grupos o nuevos conocimientos en teología. Esto, hermano, lo traemos por la razón de que los hijos de Dios no serán conmovidos. Y sabemos que Dios es todopoderoso y aquellos que han creído, el Señor sabe quiénes son. Y esto es la verdad. Dios escogió a los que son de Él, mas nosotros no hemos escogido a Dios, sino que Él nos ha escogido a nosotros. Por lo tanto, todo aquel que creyó y que es hijo de Él, da testimonio con su vida, su entendimiento, su sabiduría, con su caminar y aún da testimonio con sus palabras. Hermano, la palabra de Dios es explícita. El Espíritu de Dios dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar lo que es de Dios y llevarlo a cabo en Dios. ¿Cómo así? Si Dios es un Dios ordenado, Dios es inmutable, Dios no puede tener diferentes creencias corriendo por todos lados, porque Dios es uno, y Dios instituyó una iglesia, y esta iglesia es la que tiene los mandamientos de Él para que nosotros los cumplamos y sigamos el ejemplo del modelo que Él nos dejó en el principio. Entonces, Dios no es un Dios de confusión. No puede estar el Espíritu Santo donde se está confundido y en otro lado dicen otra cosa. O sea, la doctrina y la enseñanza tiene que ser universal, creyera en una solamente y creer un solo entendimiento. Pero si esto no es así, entonces estamos confundidos y el diablo ha inferido su palabra torcida para que todos aquellos que en él crean se pierdan igual que él. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Ojo con esto porque esto sí está un poco más recio. Dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Oiga bien, grandes milagros, nacen nuevos dientes, se levantan a personas con muletas y otros grandes prodigios y señales que hacen. Pero dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y cuál es el amor de la verdad? La palabra. Cualquiera que no recibe la palabra conforme a lo que está escrito, no ha recibido el Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
¿Qué es la injusticia? La injusticia es no hacer la voluntad de Dios, lo convierte injusto. O sea que no viene a ser justo, es lo contrario de ser justo. Por esto nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, no embriagados con las cosas de este mundo, sino con las del Espíritu. Y para eso, fíjese bien, todo aquel que se ha bautizado, dice que ha recibido el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Así es. Pero cualquiera que sea bautizado para pertenecer a la iglesia y que le hayan dicho que ha hecho un paso de fe, escudriñelo adentro de las Escrituras. Y si no está conforme a lo que está en la palabra de Dios, entonces tome una decisión. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, 1 al 9, lo vamos a volver a leer por causas de lo que estamos hablando, 3, 1 al 9, en 2 de Timoteo 3, 1 al 9. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Porque la sana doctrina habrá desaparecido para muchos y por eso nosotros seguimos predicando esta verdad. ¿Por qué? Porque aún los mismos apóstoles seguían predicando la verdad en medio de unas personas que traían un conocimiento vano. Estos hombres que predican esto habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Este es el carácter de la persona que se aparta de la verdad y predica palabra, da seminarios, van a retiros, y estas personas tienen todas estas cualidades porque verdaderamente el Espíritu de Dios no reside allí. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De estos, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque las Escrituras no les son abiertas a aquellos que han abandonado la verdad y la justicia. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esos resisten a la verdad. Estos hombres que estuvimos hablando antes en los otros versículos. Dice, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, dice, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. La apostasía da señales de esas personas. Por eso, si usted cree que usted está en la verdad, compruébelo. Si usted mira estas señales en sus líderes, empiece a pensar y empiece a buscar la verdad, porque esta es la verdad. No todos, la Escritura no es para todos, pero es para aquellos que el Señor ha llamado, y el Señor sigue llamando cada día, y por medio de este programa empezamos a traer el conocimiento de en qué estamos creyendo. Ahora fíjese bien, dice en 1 de Timoteo 4, 1 al 3, 1 de Timoteo 4, 1 al 3, nos está hablando acerca de una señal cuando el diablo predica. Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo le está hablando a Pablo y le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense bien, doctrinas de demonios, enseñanza bíblica torcida para que nadie conozca la verdad, y dice que dirán esto, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, ya no pueden volver a la verdad. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participase de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, los que han conocido la verdad y los que tienen, los que Dios ha llamado, sean engañados completamente.
Y dice así en el 4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, ¿por qué esto, hermanos? Porque Dios hizo todas las cosas, más estos apóstatas hacen que esto cambie. Y empiezan a decir, esto usted lo puede hacer, esto usted no lo puede hacer. Hay tantas asambleas reglamentarias, reglamentos de hombres, pensamientos de hombres, para que la gente lo haga, y dicen que con eso están dando gloria a Dios y están dando afecto a Dios y que están sirviendo a Dios, lo cual no es cierto. Si estas señales están, el demonio está predicando allí. Nos podemos meter muy adentro en esto porque tenemos la autoridad de Dios, porque la Biblia es explícita en lo que nos habla a nosotros acerca de estas personas. En Efesios 4:15 nos está diciendo también acerca de estas personas. Efesios 4:15 dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, 4:14-15, las artimañas del error, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que estas personas enseñan a otros engañándolos, porque ellos fueron engañados, pero no pueden abrir los ojos porque no les es permitido a muchos, pero a los que el Señor les permita a través de este programa, es que usted haga un autoexamen. No que yo le voy a enseñar, sino que usted, pero si usted quiere ayuda, pues me puede llamar, pero directamente sea el Espíritu de Dios el que hace el autoexamen con usted, para que usted pueda ver lo que usted ha creído, si es verdad o no está de acuerdo a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué hay tantas asambleas? ¿Por qué hay tantas iglesias, vamos a decir? Esta es la pregunta. ¿Será que el Espíritu de Dios es dividido? ¿Será que Dios es diferente en cada lugar? ¿Y lo hacemos como nosotros queremos? ¿Le podemos dar órdenes a Dios conforme a lo que a nosotros nos gusta, conforme a lo que nosotros queremos que Dios haga para nosotros, como que Dios es un genio, que Él hace a la orden de nosotros? ¿Y nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos? Esto es el entendimiento. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque allí vamos a encontrar la verdad, y esto está escrito aquí. Pero las escrituras a veces no son para todos, pero si nosotros clamamos a Dios, porque el Espíritu Santo nos ayude a entender y abrir el entendimiento, entonces veremos la verdad, porque hay una sola palabra, un solo Dios, un solo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la iglesia, en un mismo sentir. Porque según Efesios dice, Efesios 4:1 en adelante dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga bien, dice a toda la iglesia. Aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero esto es para todos ahora. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos de los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, o sea, teniendo paz unos con otros, teniendo el Espíritu Santo. Dice, las 7 cosas que se deben de guardarse en la unidad cristiana, deben de guardarse. Un cuerpo es una enseñanza, una doctrina. Eso es un cuerpo. No diferentes doctrinas, no diferentes enseñanzas. Por eso tenemos ejemplo de la iglesia primitiva, para que imitemos las cosas de la iglesia primitiva. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, no hay diferentes conocimientos de fe, sino es una sola. Un bautismo, no como aquel se bautisma de esta manera, el otro se bautisma de otra manera. No, el bautismo es uno,
y de la misma manera que Él lo instituyó. Y tenemos el ejemplo en la Biblia. Si no es así, entonces nosotros no hemos alcanzado las cosas del principio. Entonces el Padre no está con nosotros, ni el Hijo. La Biblia lo dice, que si las cosas de que hemos oído al principio permanecen en nosotros, entonces nosotros estamos en el Padre y en el Hijo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios en todos. O sea que la unidad tiene que ser global, universal. Y fíjese bien lo que dice en Gálatas 1, 6, 9. Lo que viene a suceder después de que cuando nosotros estamos conociendo diferentes entendimientos, diferentes sabidurías y que miramos cómo aquel se mueve, cómo éste hace y creemos que estamos nosotros haciendo mejor que ellos. No, no es quien hace mejor aquí, sino es quien percibe lo que está escrito y lo sigue conforme a la voluntad. Por ejemplo, dice en 1:6 al 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga bien, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora os repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué dice esto el apóstol? Por la razón de que hay muchos que pervierten el evangelio agregándole nuevas cosas, nuevos reglamentos. El reglamento del cristiano es toda la Biblia, el credo del cristiano es toda la Biblia, no solamente ciertas partes que la gente tiene que cumplir conforme a la decisión o a lo que la gente piensa de las asambleas locales, sino, ahora, hablando de ángeles, tenemos una enseñanza, tenemos una doctrina de una persona que en 1825 salió y dijo que le llegó un ángel a su cuarto y que le enseñó unas planchas de un otro evangelio, que es parte de la Biblia también. Eso fue en 1825. Esto que habló Pablo aquí fue en el año 56. Si él lo dijo primero, lo otro es anatema, y hay millones de personas que siguen esta doctrina, que ellos son anatema en este momento por abandonar la verdad, mas ellos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ellos hasta en este momento siguen engañados con las artimañas del enemigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. La Biblia es clarita. Es como si bautizamos en diferente manera, estamos agregando otras cosas a la Biblia. Es como si nosotros empezamos a predicar solamente moralidad y no ponemos las Escrituras en medio, entonces estamos agregando a las Escrituras. ¿Cómo es torcer las Escrituras? No hacer conforme dice y hacer lo que nosotros creemos. Eso es torcer las Escrituras, es hacer conforme a nuestra voluntad. Una, porque a veces lo saben y no lo quieren hacer. Dos, es porque no saben y siguen lo que el otro le enseñó. No saben de que siguen torciendo las Escrituras. Ahora, lo que dice la palabra también en Gálatas, dice, como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, oiga bien, predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es serio, hermano. Usted puede estar en una asamblea siguiendo, alabando a Dios, brincando, haciendo todo lo que sea ahí, y al final de cuentas no habrá salvación. Es cuando Jesucristo vino a predicar, a decirles a todo el pueblo, diciéndole la verdad acerca del reino de Dios, y los fariseos querían callarlo a él, porque él estaba predicando diferente a ellos, y ellos decían, ustedes están apostatando a la ley de Moisés, creyéndole a este hombre. Entonces, por eso, hacemos lo mismo que hace Jesucristo, llamamos al corazón, y predicamos la palabra dicha por nuestro Dios, a través de su Espíritu, en los hombres que Él dejó para que escribieran para nosotros. En estos tiempos estamos mirando diferentes tipos de enseñanzas para que los hombres sean manipulados
y tengan su castigo eterno de acuerdo a la voluntad de aquel, oiga bien, de aquel que no quiere que usted se salve. Colosenses 2:8 dice, y este es el centro de todo lo que el hombre cree, porque hay cierta enseñanza. Ya tuvimos la clase de filosofía. Esta es la culminación de en qué hemos creído. Hay mucho más sobre esto, pero ahorita estamos viendo las escrituras para esto, y con esto creo que un programa más y vamos a culminar con esto. Dice en Gálatas 1:6-9, Colosenses 2:8 dice, mirad, oiga bien lo que les dice a los colosenses, y a los colosenses les entrega un poder de entendimiento sublime. Ellos vienen a recibir del Espíritu de Dios, a través de Pablo, reciben una enseñanza de la cual es sublime para ellos, o sea que es de una espiritualidad bastante esencial para el entendido, solamente para el entendido. Y dice Pablo en el 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a ver esto. Un evangelio adulterado lo vamos a verlo ahorita. Hay personas que creen en la Navidad. La Navidad es anatema. Fue inventada por la iglesia común del mundo. Y a veces esta iglesia común idólatra está en la Navidad, y hay iglesias evangélicas que también están en Navidad, y hay muchos que ponen hasta arbolito adentro. Un evangelio adulterado, algo que Dios no mandó a hacer. Es un evangelio adulterado. Entonces es anatema todo lo que se hace ahí, sencillamente por eso. Dice que es por los rudimentos conforme a las tradiciones de los hombres. La filosofía es el centro de las palabras, es la raíz de las palabras que domina la mente y la fe de los hombres a través de puro hablar, palabras que hagan rema en el pensamiento de los hombres, en la mente de los hombres. ¿Y qué es rema? O sea, que son lógicas. No, entonces debemos de creer nosotros así. Y esa filosofía ha arrastrado aún a los mismos escogidos a apostatar de la verdad. Amado hermano, si usted está en la verdad, dele gracias a Dios, porque Dios lo ha escogido a usted y lo ha librado de las tinieblas, lo ha librado de la maldad de los engañadores. Pero si usted está en otra asamblea en la cual usted cree que hay señales de lo que se acaba de decir aquí, pídale a Dios, clame con Dios, métase a hablar con Dios. Pero si usted no crea lo que yo digo, sea también, porque de esta manera el Señor hará su juicio. Hará su juicio. Y en el juicio veremos quiénes obedecieron y quiénes no, quiénes hicieron las cosas conforme a su voluntad. Dice en Mateo 7:21-23 que muchos se quedarán preguntando, Señor, pero si en tu nombre hicimos grandes milagros, prodigios, echamos fuera demonios y hicimos que muchos enfermos se sanaran, Señor. Y Él, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es los milagros, sino es la obediencia a lo que Él dejó escrito. Y la filosofía hace que los hombres cambien su manera de pensar y sigan a aquel que les empezó a decir. Así como siguieron al que nació en 1825, el de 1878, en 1825 José Smith, en 1878 Carlos Russell. Ellos abrieron su propio entendimiento, su propia teoría, su propia filosofía, y ahí lo siguió la gente. Y así hay muchas. Yo puedo pasar aquí 4 o 5 horas mencionando personas que han fundado doctrinas, enseñanzas, filosofías, teorías y teologías, por la cual muchos son cauterizados en su mente y son arrastrados. Ahora,
Dice aquí en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Veamos allí en 2 de Pedro 1:22. 2 de Pedro 1:22. Capítulo 2, de 1 al 22, y con esto creo que vamos a estar culminando, porque el tiempo ya ha avanzado bastante también. 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 22. Veámoslo cómo son estas personas que han dejado la verdad. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La palabra de Dios está siendo clara, no necesita más inferencia, es clara. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, oiga bien, muchos seguirán sus disoluciones, o sea, la enseñanza de aquellos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muchas personas están haciendo mercadería de las Escrituras. Muchos cobran por predicar. Y si no se les paga, no van a predicar. ¿Y qué es lo que dicen? Ay, entonces, ¿cómo voy a comer yo? Ahí está el detalle. Ay, entonces, ¿cómo es eso? Y hay muchos que por ir a tocar van a cobrar, y de eso viven. Hay mercadería acerca de la palabra de Dios. Oiga bien lo que dice. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay evangelistas que se les invita a una iglesia para que vengan a predicar, y son $500 lo que quieren para predicar allí. Sí, ya tienen tarifa. Porque si Dios no perdonó, oiga bien, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, una destrucción completa por lo que hicieron, por haber dejado a Dios y haberse metido en sus propias concupiscencias. El fin del mundo llegó, y esto pasará también en estos tiempos. Por eso se predica los últimos tiempos, por eso el programa se llama La Palabra de Cristo, porque la palabra de nuestro Señor es la palabra viva que descendió del cielo y que se hizo carne y habitó entre nosotros, y ahora la tenemos aquí escrita. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e en inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen, porque ellos, algunos son idólatras en su forma de vivir y algunos son fornicarios y adúlteros, y siguen predicando. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y esto está hablando de los falsos profetas, de los engañadores, de los que tienen otro evangelio y de los que profesan
ser cristianos. Oiga bien, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea, tienen una cara para la iglesia y otra cara para los de afuera. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado de la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, queriendo cobrar por todo lo que hacen. Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, para que entendiera que Dios estaba de por medio, haciendo la iniquidad que estaba haciendo, apostatando de la palabra. Dice, se hayan destituido del Espíritu. ¿Quiénes? Estas personas. Estos que son falsos profetas, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque son vencidos por alguno y hecho esclavo del que los venció, el enemigo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Pero les ha acontecido lo que del verdadero proverbio dice, el perro vuelve de su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este es un llamado para todos aquellos que están en doctrinas en las cuales no agradan a Dios y Dios no los oye, porque verdaderamente, hermano, la Biblia es clara y en 2 de Corintios capítulo 11 nos habla acerca de estas personas, cómo es que funciona el diablo entre medio de ellos. Primero dice el apóstol, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. La palabra del Señor es explícita, clara, sencilla. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, entendemos lo que Dios quiere decir. Por eso, hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno de ustedes todavía sigue con las concupiscencias que tenían en aquel tiempo cuando ustedes recibieron a Jesús, y todavía siguen con ustedes esas concupiscencias, el Espíritu de Dios no está con usted. Tenga misericordia de usted mismo, busquemos la verdad y la justicia, y hagamos pues poder para con Dios, y tengamos misericordia los unos de los otros. Hasta aquí hemos llegado, amados hermanos, y esperamos que la clase de hoy acerca de la apostasía y de los sucesos y de las señales que nos ha enseñado el Señor a través de su palabra, nos haya dado a nosotros una clara senda por la que podamos caminar. Así también, hermanos, en el futuro estaremos llevando a cabo acerca del conocimiento de los fundadores de diferentes enseñanzas, y ahí veremos de dónde nació cada quien, que no vienen de la antigüedad, porque la iglesia primitiva fue la primera y es la que debemos de nosotros seguir adelante. Hágase pues la voluntad de Dios en cada uno de los televidentes, y que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y si ustedes quieren aprovechar el tiempo, lean su Biblia, y el entendimiento de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes conforme a su voluntad. Amén.